Shalom, shalom, shalom a todos. Amén. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, Yahweh les bendiga a todos. Ahí lo tengo a Adrián, que siempre es el que nos dice si se escucha bien o no. El técnico del sonido nuestro. Bueno, Yahweh les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a ver a quienes tenemos conectados. Yahweh bendiga a Adrián. Yahweh bendiga a Daniela, Esteban. Hemos levantado a Esteban como anciano del ministerio, cerrando el año pasado. Yahweh te bendiga, Esteban, a Fiorella Bianchi, Yahweh te bendiga, Fiorella, en gran manera, Gabriel Guerrero, Yahweh te bendiga, Leticia Flora, Lorena, Marga, María Chávez, Yahweh te bendiga, hermana María, Matías, familia Cisneros, hermana Raquel, Roberto, Vanessa, Yami. Yahweh les bendiga a todos. Hermanos, hoy estaba meditando en esta palabra que voy a dar esta noche. Es una pequeña reflexión, pero es una reflexión que nos enseña a nosotros a tomarnos de estas llaves. Yo hace un tiempo que estoy hablando de llaves proféticas. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros tomamos cosas puntuales de las Escrituras y las entendemos o las comprendemos, allí es donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Si nosotros no entendemos o no comprendemos cómo funciona el reino de los cielos, difícilmente podemos manifestarlo en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de un tema que sé que les va a agradar mucho a cada uno de ustedes. El título que le puse está para allá, esta porción de las Escrituras de la Escuela de Cerca del Cielo, del Ministerio Cerca del Cielo, Baerá, la para allá Baerá, se llama El valor de la libertad. Y quiero hablarles sobre la verdadera libertad que los hijos de Dios tenemos y qué acontece cuando hay libertad. Para que la libertad llegue a nuestras vidas, primero debemos estar en esclavitud. Para ser liberados, debemos ser primero esclavizados. Y la misma palabra de Dios nos enseña que el enemigo, el príncipe de este mundo, nos tomó cautivos, pertenecemos a este mundo hasta que somos liberados. ¿Por quién? Por Yeshua, por Yahweh. Nosotros pertenecemos y somos esclavos del pecado hasta que viene la libertad de Yeshua y nosotros podemos vivir el reino de los cielos de una manera sobrenatural. Y quiero hablarte de quienes han vivido lo sobrenatural de Dios en Egipto. No los que vieron al final de Egipto, al final del episodio del pueblo de Dios en Egipto, cuando es liberado, sino los que entraron. ¿Ustedes sabían que una de las tribus de Israel que entró en Egipto esclavo no fue esclavo? ¿Hubo una de las tribus libres dentro de Egipto? Faraón toma al pueblo de Dios, se levanta un faraón que no conocía a José, a Joseph, y dice que esclaviza al pueblo, pero no esclaviza a una tribu. Y eso nosotros allí quizás no nos percatamos de eso en las Escrituras por la profundidad que tiene. Pero hay una tribu, que es la tribu de Leví, que la tribu de Leví no fue esclavizada. Todas las demás tribus de Israel fueron esclavas dentro de Egipto, oprimidas dentro de Egipto, hasta tal punto que necesitaron clamar a Dios por libertad, clamar a Dios por liberación, porque ya no aguantaban más. Pero Faraón, el príncipe del mundo en aquel tiempo, que es la sombra profética del príncipe de este mundo, no esclavizó a los levitas. A los levitas los dejó vivir dentro de Egipto en libertad para ministrar a las otras naciones.
Los levitas no construyeron, los levitas no fueron oprimidos con tributo, los levitas no fueron azotados, no fueron castigados, fueron libres dentro de Egipto, ministrando a la nación de Israel. Le convenía a Faraón que así acontezca para que los levitas puedan dar apoyo espiritual a un pueblo que podía rebelarse si no contaba con ese apoyo. Y como todo es profético, y lo hemos hablado muchas veces, aquel que cumple una función levítica, no que es levita, una función levítica dentro del pueblo de Dios, del Egipto actual, de este mundo, no es esclavo. El príncipe de este mundo no lo azota. El príncipe de este mundo no lo castiga. ¿Por qué? Porque es libre, no es esclavo, no le pertenece. Los levitas no le pertenecían a Faraón. Dios no sacó en libertad a los levitas de Egipto, sino que sacó en libertad a las tribus de Israel, porque las tribus de Israel eran esclavas de Faraón y Dios no podía sacarlos a la fuerza, sino que tenía que hacer que Faraón, por su propia boca, los libere, porque la propiedad privada para Dios es muy importante. Antes eran de Dios, el pueblo se rebeló, pasaron a ser de Egipto, pasaron a ser del mundo, pasaron a ser de Faraón, y ahora Faraón tiene que entregarle a Dios las tribus de Israel. Dios no podía quitárselas o robárselas o arrebatarlas, porque la misma ley de Dios prohíbe el robo, el arrebato. Entonces, ¿cómo hace Dios? Dios toma un caudillo, a Moisés, a su hermano, y se aproximan allí a hablar con Faraón. ¿Y qué acontece allí, hermanos? Yahweh constituye a Moisés como Dios para Faraón. Así dice la Escritura. Yo te constituiré Dios para Faraón. Esto es, yo te voy a constituir, te voy a dar la autoridad de ser mi representante, que seas la imagen de Dios para Faraón. Ya acontece algo tremendo. Primero quiero que sepas esto, hermana, que para nosotros ser libres tenemos que desear la libertad luego de una gran tribulación. El pueblo de Dios no pidió libertad porque ellos estaban cansados solamente. El pueblo de Dios estaba agotado, afligido, castigado, oprimido, sufriendo, llanto. Y Dios permite muchas veces esas situaciones en la vida del creyente, la opresión, la angustia, la amargura. Dios lo permite para que Él nos pueda liberar. El Hijo de Dios permanentemente cae en estas situaciones de vida. Hoy el pastor Rubén, cuando comenzaba, hablaba de la inmadurez del creyente. Y el Hijo de Dios muchas veces cae en este tipo de situaciones, en este tipo de esclavitudes. Nos esclavizamos nuevamente nosotros mismos por renunciar a una libertad que es muy valiosa. La libertad espiritual que tenemos nosotros ya no es la libertad física, porque no somos esclavos físicos, sino que somos esclavos espirituales cuando no conocemos a Dios, viene de ser libres del pecado. El pecado que se enseñorea de nosotros, el pecado que hace que nosotros seamos ya no esclavos de una persona, sino esclavos de consecuencias de la desobediencia. Son las consecuencias de la desobediencia de Deuteronomio 28, el Egipto, el faraón, azotando al pueblo de Dios en esclavitud. ¿Por qué digo azotando al pueblo de Dios en esclavitud? Porque el único que puede pecar, y escuche este concepto, el único que puede pecar es el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios rige sobre el pueblo de Dios.
Porque yo conozco otras naciones, otras culturas, las cuales lo que nosotros llamamos pecado, para ellos no es pecado, para ellos es correcto. Entonces, las consecuencias de la desobediencia vienen sobre el pueblo de Dios. La esclavitud del pecado viene sobre el pueblo de Dios, no sobre el que no conoce a Dios. Cuando nosotros pecamos, la consecuencia de la desobediencia hace que perdamos la libertad por un momento, y esa pérdida de libertad hace que el pecado provoque consecuencias que nos afligen de tal manera que nos afligimos tanto, pero tanto, pero tanto, que tenemos que clamar a Dios. Así como el pueblo de Dios clamó en el desierto, en Egipto, disculpen, clamó en Egipto a Yahweh y le dijo, sácanos de este lugar porque estamos esclavos y no soportamos más, eso mismo le pasa. Recuerde usted que los que estaban en Egipto, esclavos en el mundo, era Israel. No eran inconversos. Era gente que creía en Yahweh. Eran hijos de Yahweh los que estaban esclavos dentro del mundo. Nosotros muchas veces estamos esclavos dentro de este mundo, esclavos del pecado, por ser desobedientes a Dios. Y es allí que lo profético cobra valor. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Dios en Egipto. Clamamos a Dios, Señor, ya no doy más, sácame de esto. Señor, no quiero más esto. No quiero vivir más esto, mi Dios. Y usted sabe que muchas veces solemos decir los creyentes, cuando estamos nuevamente en esclavitud, que la vida del creyente no es fácil, que estamos luchados, que el enemigo se ha levantado contra nosotros, que estamos peleando una batalla muy grande, pero, hermano, hermana, en realidad la batalla que estamos peleando es contra nosotros mismos. Muchas veces el príncipe de este mundo ni se mete en nuestra vida porque somos nosotros mismos los que provocamos nuestra propia aflicción. La esclavitud. ¿Vieron que por allí decía el pastor Rubén que el pueblo deseaba volverse a Egipto? Es lo que pasa con los creyentes cuando desean volverse al mundo. Y cuando digo volverse al mundo es volverse al pecado. Entonces, la lucha no es el diablo me está atacando, pastor, el diablo me está golpeando, el enemigo me está golpeando, porque no es el diablo, sos vos mismo el que estás peleando contra vos mismo, porque es muy fácil y muy difícil a la vez dejar la esclavitud para abrazar la libertad que nos lleva a vivir dentro del mundo, como vivieron los levitas, sin que el mundo te desee atacar, sin que el mundo te ataque, sin que el faraón de este mundo, el príncipe de este mundo te toque. Eso es libertad. Cuando nosotros peleamos nuestra propia batalla interna, no es pastor, tengo un problema, pastor, necesito, porque el enemigo me está atacando. Debemos quebrantarnos. ¿Cómo se quebrantó Israel? Quebrantarnos en nuestro corazón, analizar, autoanalizarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿De qué tengo que ser libre? Porque si entramos a hilar más fino, quizás la esclavitud no sea la misma para cada uno. Quizás alguien pueda tener una esclavitud de un pecado relacionado con alguna adicción, otro con algún pecado de robo, o otro, bueno, miles de pecados. Es detenernos y decir, necesito ser libre ¿de qué? Primero necesitamos saber de qué debemos ser libres, para así clamar a Dios y que Dios nos saque, nos libere de ese Egipto.
nos libere de esa atadura, nos libere de ese pecado. ¿Saben por qué? Porque todo hijo de Dios persigue la salvación de su alma y persigue la tierra prometida personal, que es lo que venimos hablando hace tiempo. Y la tierra prometida personal se obtiene en libertad. Un esclavo no puede obtener la tierra prometida personal. Y como un esclavo no puede obtener la tierra prometida personal, necesitamos ser libres de eso que nos ata al mundo. Esto está tan relacionado con Deuteronomio 28 que las consecuencias de la desobediencia terminan siendo la esclavitud. Y las bendiciones de la obediencia terminan siendo la libertad. El pecado provoca consecuencias de desobediencia. Eso es lo que te esclaviza. Cuando el pecado te esclaviza, la opresión son las consecuencias de la desobediencia. Esa es la opresión que viene sobre la vida del cristiano. Y cuando nosotros renunciamos al pecado, las bendiciones de la obediencia, porque obedecemos a Dios, representan la libertad del creyente. Por allí estaba pensando, en esta porción Dios le dice: como me manifesté a ustedes, no me le manifesté a los anteriores. Está hablando de los patriarcas. Porque Dios se manifiesta al pueblo con prodigios, con señales, se manifiesta al pueblo con plagas. Y ya hablamos esto en muchas oportunidades, que cuando uno está esclavo, en este caso el pueblo de Dios está esclavo, la mente está esclavizada. La mente del ser humano está esclavizada. Hoy posteé por allí en las redes sociales allí un proverbio que dice que hay camino que para el hombre parece camino bueno, pero termina siendo un camino de muerte. Nosotros debemos dejar todo de nosotros mismos para ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta cuando estamos esclavos nosotros? Dios se manifiesta por medio de prodigios y señales. Las plagas no fueron para Egipto y no fueron para Faraón, sino que las plagas fueron para el pueblo de Dios. No afectaron al pueblo de Dios, pero fueron creadas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque con cada plaga que iba aconteciendo a los egipcios, al pueblo no le acontecía y los hijos de Dios iban abriendo su mente, se iban liberando de esa esclavitud e iban viendo que verdaderamente su Dios es un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios fuerte y es el creador de todas las cosas. Ya hablamos en una oportunidad cómo está la mente esclavizada. Hablamos el ejemplo del animalito. Voy a repetir cortito el ejemplo. Si nosotros atamos a un perro, lo atamos con una cadena y el perro va a comer y le ponemos el plato de comidas a 10 centímetros, el perro va y tira y no puede comer, tira y no puede comer, tira y no puede comer, al otro día hace lo mismo, luego deja de hacerlo, le ponemos el plato y el perro ya no va y lo busca. Cuando le sacamos la cadena al perro, el perro camina a 20 centímetros de esa comida, pero no la come porque su mente ya está atada y él mentalmente cree que no puede avanzar hacia ese alimento y no avanza. Eso acontece con el Hijo de Dios cuando su mente está esclavizada por el pecado. Porque una mente esclavizada por el pecado es carnal y el pecado ata al ser humano al mundo, a la tierra, y no nos conecta con el reino de los cielos. Es por eso que el pecado que ató la mente del creyente no permite que el creyente vea de lo que le han hablado o lo que le han puesto cerca.
Porque hay muchos creyentes que así como el perro que es atado, porque tiene una atadura, no puede llegar a comer ese alimento, una vez que es liberado no llega, porque su mente está atada. Así pasa con muchos cristianos que ven de lejos las bendiciones de Dios, escuchan de otros las bendiciones de Dios, escuchan haber hablado, que alguien habló de un milagro sobrenatural, pero no lo pueden vivir, porque su mente está atada, está aprisionada, y no pueden mentalmente, porque están conectados a este mundo, ver lo sobrenatural de Dios y disfrutar de lo sobrenatural de Dios. Es por eso que las plagas liberaron la mente del pueblo de Dios, a tal manera que el pueblo vio y palpó lo sobrenatural de Dios para ver que era verdadero Dios. Hay una plaga que me llama mucho la atención. Cuando toca el agua, que no la tocó al agua Moisés, sino que la tocó Aarón al agua con la vara. Moisés no toca el agua porque él viene del agua. La palabra Moisés es, me sacaron de las aguas, por eso él no tocó el agua. La toca Faraón, la toca allí Aarón, se convierte en sangre todo el río Nilo, pero no dice la Escritura que el pueblo de Dios fue a caminar y a buscar de otro lugar agua. Escuche esto, el pueblo de Dios no tomó de otra agua, porque la única fuente de agua de Egipto en aquel tiempo era el río Nilo. No es que el pueblo de Dios viajó kilómetros a recoger agua porque el agua del río Nilo estaba convertida en sangre. Lo que aconteció en ese momento es que el agua del río Nilo se convirtió en sangre para los egipcios, pero los hijos de Dios veían agua y tomaban agua. Para ellos, cuando ellos tomaban del río, sacaban agua, pero en Egipto, cuando tomaba del río, sacaba sangre. Eso fue lo que aconteció con las plagas. El pueblo de Dios no podía creer lo que estaba viviendo, porque en su mente, en la mente humana, no entra la respuesta de lo sobrenatural, y esto ya lo hemos hablado, porque lo sobrenatural está por encima de una mente natural. Por eso dice sobrenatural. Naturalmente es imposible que del mismo río unos tomen sangre y del mismo lugar otros tomen agua. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural de Dios, nuestra mente comienza a liberarse y a decir, Señor, yo quiero esto. Padre, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Y cuál es la manera? Dios saca a un pueblo todavía con la mente un poco esclavizada, porque muchos quisieron volver a Egipto, pero lleva a ese pueblo al desierto. La palabra desierto en hebreo es un lugar para encontrarse con Dios. Dios los aparta al desierto para hablar con ellos. ¿Para qué? Para terminar de liberar su mente. Escuche esto. ¿Y de qué manera Dios libera la mente del pueblo para poder entrar a la tierra prometida? ¿Por magia? ¿Por un milagro les tocó la cabeza a cada uno, libero la mente? No, hermano, no, hermana. La libertad de la mente del creyente se obtiene por aprender la ley de Dios. Porque lo único que hizo Dios en el desierto es instruirles la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es libertad para el creyente. Mas quebrantar la ley de Dios es esclavitud para el creyente. Es por eso que no tenemos que andar por allí buscando soluciones mágicas o milagrosas a nuestra vida, sino que tenemos que estar buscando la verdadera solución. La solución que Yahweh nos habló a nosotros allí en el desierto. A nosotros los rebeldes, a mí me gusta
cuando el pastor Rubén dice los hermanos israelitas, porque la palabra dice que los israelitas son de dura cerviz, somos de dura cerviz, somos cabeza dura. Y a tal punto somos cabeza dura que cuando Dios se divorcia de sus esposas, pues tiene dos esposas Dios se divorció de Israel, pero de Judá no se divorció. Dios le dio carta de divorcio a Israel, no le dio carta de divorcio a Judá. La repudiada es Israel, no es Judá. Judá sigue siendo una de las esposas del Señor. Judá nunca va a ser la novia de Dios. Nunca va a ser la novia de Cristo. Si Dios nunca le dio carta de divorcio a Judá, a nosotros nos dio carta de divorcio. Por nuestra dura cerviz y el no haber. La Escritura dice que al final de los tiempos, Yeshua se le va a manifestar, lo vimos en José, en la vida de Joseph, Yahweh y Yeshua se les va a manifestar a sus hermanos, a los judíos. Eso dice la Escritura, que al final de los tiempos, tanto judíos como israelitas, las dos varas se van a unir y vamos a ser hermanos judíos con israelitas. Hoy los judíos no creen en Jesús. Bien, sigan por su camino, pero eso no quiere decir que no se les va a manifestar Yeshua y que aquellos judíos que crean van a formar parte del reino de los cielos. Pero volviendo atrás, puedo decirte quiénes son los que viven hoy en la tierra libertad de la esclavitud de su mente. ¿Quiénes son los que viven bendiciones de la obediencia a la ley de Dios? Sí, los judíos. Solamente podemos entrar a la tierra prometida y vivir libertad, alejarnos de la esclavitud, cuando nosotros entendemos que libertad es poner por obra la ley de Dios. Porque sabemos que la ley de Dios, la palabra pecado, es el que peca e infringe la ley de Dios. Entonces, la única definición de pecado es el que no cumple la ley de Dios peca. Esa es la única definición de pecado. Y también sabemos que cuando desobedecemos la ley de Dios, vienen a nuestra vida maldiciones de desobediencia. Pasamos hambre, nos va mal en todo, nos enfermamos, Yahweh nos persigue hasta destruirnos, nos va mal. Es lo que le pasó al pueblo de Dios en Egipto. Entonces debemos nosotros caminar para ser libres de la esclavitud, poniendo por obra la ley de Dios. Y no buscar y pasarnos la vida buscando atajos para que eso se manifieste en nuestras vidas. Los atajos no son de Dios, hermano. Hermana, los atajos no son de Dios. No. ¿Sabes por qué? Porque te vas a pasar la vida intentando estrategias, intentando fórmulas, intentando cosas rápidas para que vengan las bendiciones que deseas. Y no van a llegar. Porque aquel que busca un atajo es porque no quiere poner por obra la ley de Dios. Aquel que busca un atajo es porque no quiere renunciar a una esclavitud que está teniendo en ese momento. Infidelidad, mentira, estafa, no sé, alguna adicción. Cuando vos estás en un momento en que estás deprimido en tu vida, en que no sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer, te sentís vacío y el mundo te empieza a oprimir. Te empieza a oprimir de la manera, primero de la manera en que lo hizo Faraón, porque somos un reflejo espiritual del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y cuando el mundo te empieza a afligir, el pueblo de Dios
vive lo mismo que vivió en Egipto. Opresión financiera, castigos, opresión psicológica, porque Faraón se encargó de psicológicamente atar al pueblo de Dios. Quebranto de las emociones. Si estás viviendo un momento así, es tiempo de recordar que cuando el pueblo de Dios estaba esclavo, clamó a Dios para que lo libere. Y acá hay otra fórmula, otra llave. Un cristiano no puede liberarse por sí solo. Un creyente no se puede liberar por sí solo. Es Yeshua el que te tiene que liberar. Es por eso que cuando estás viviendo una opresión, cuando estás viviendo un problema serio, lo primero que tenés que hacer es clamar a Dios. Señor, estoy viviendo esto. Un fiel caso bíblico es el del rey David. David lo hizo durante toda su vida. Lo tenemos en los Salmos. Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que me está pasando. Señor, ayúdame, libérame de mis enemigos, porque cuando nosotros cometemos un pecado o un error, hasta hay muchas veces que nuestra vida corre riesgo. Hay casos de creyentes que hemos escuchado y creo que muchos de nosotros conocemos, que la vida misma corre riesgo porque hasta los persiguen o los amenazan para matarlos. Es allí cuando clamemos a Dios. Pidamos libertad. Y Dios va a entrar y Dios te va a dar esa libertad. Dios te va a sacar de ese suplicio. Dios te va a sacar igual que lo sacó al pueblo. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios se manifiesta. Y miren qué bueno que es nuestro Dios. Porque la palabra dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que cuando nosotros, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si hay pecado, no es que te va a ir bien. No es que por gracia te va a ir bien y se te van a solucionar los problemas, no. Donde abundó el pecado, abunda la tribulación. Quiero que sepas eso, hermano. Porque el cristiano tradicional tiene allí un concepto errado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiere decir pecamos y no nos pasa nada, no hay consecuencias. No, no, no. Donde abundó el pecado, abundan las consecuencias de la desobediencia, abundan las maldiciones, pero sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La posibilidad que tenemos de arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo, pedirle a Dios, a Yeshua, que nos libere. Yeshua viene, nos libera y no lo hagamos más. ¿Y por qué no lo hagamos más? Porque si lo hacemos de nuevo, va a volver nuevamente la tribulación a nuestras vidas. Si lo hacemos de nuevo, otra vez vamos a sufrir lo que no queremos sufrir. Es cuestión de entregar nuestra vida por completo al Mesías y comprender que lo importante de la vida no son las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo y lo que persigue el creyente tradicional muchas veces, las bendiciones de la obediencia, son consecuencias. Dios sacó al pueblo para que le sirva y nosotros debemos servirle al Señor. Debemos servirle. Esta palabra es una palabra para cada uno de nosotros, para que hoy le pidamos al Señor libertad de lo que debemos ser libres. Quizás sea tiempo de soltar algunas cosas de nuestra vida que nos cuesta soltar. Porque la libertad que todos deseamos es shalom, absoluta paz y seguridad.
Y la absoluta paz y seguridad vienen cuando somos libres. La absoluta paz y seguridad provoca la libertad, la verdadera libertad provoca que el faraón de este mundo, el príncipe de este mundo, no se meta con vos. Los levitas no fueron esclavos. Porque Dios, el plan de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva, es que tenemos que ser servidores de Dios. Tenemos que plegarnos a los levitas y vivir como los levitas. Tenemos que trabajar para Dios. No, pastor, no es tiempo, no quiero. Bueno, es mi tarea decirte que Dios te sacó del mundo y Dios te ha liberado, te dio salvación del alma y te va a liberar tu mente, va a liberarte de cualquier atadura que tengas para que le sirvas. Porque es lo único que Dios le dijo a Faraón. Dios no le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo porque sí. Deja salir a mi pueblo porque los voy a dejar libres, que hagan lo que quieran en las naciones de la tierra. No. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando servimos a Dios y abrazamos la ley de Dios, el príncipe de este mundo no te toca. Y somos llamados a ministrar a aquellos que sí están en esclavitud. Al pueblo de Dios que sí está en esclavitud. ¿Para qué? Para llevarlos a la libertad. ¿De qué sirve que yo quiera acercarme a Dios, quiera aprender estas cosas, estas palabras, estas para allá, quiera aprender de Dios, si no se lo puedo transmitir a nadie? Si Dios te está hablando estas palabras hace tiempo, es para que les sirvas, es para que vayas a los que aún están esclavos y los saques de esa esclavitud. Y Dios se va a manifestar como se manifestó en Egipto, de mano de aquellos que le aman, le sirven, le temen y cumplen sus mandamientos. Lo sobrenatural de Dios. Estamos cerca del final de los tiempos. Los milagros sobrenaturales de Dios van a venir de la mano de los que le sirven, abrazando su ley. Y la cristiandad, los demás esclavos, todos los esclavos del mundo, los hijos de Dios esclavos, por medio de lo que vos hagas van a ver, creer, y muchos van a pasar a ser libres. Dice la Escritura que aunque Israel, presta atención, esto dice la Biblia, esto dice el Señor, aunque Israel sea como la arena del mar y como las estrellas del cielo, tan solo un remanente será salvo. La palabra remanente es una muestra de muchos, un poquito. Es nuestra tarea trabajar para que ese remanente sea salvo. Es nuestra tarea recibir estas palabras y hablar con algún creyente que está esclavizado y mostrarle la verdad de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te va a constituir como Dios para Faraón. Dios te va a constituir a ti como Dios para Faraón, porque la misma Escritura lo dice. En Éxodo 6:29, allí en Éxodo 6:29, Yahweh le encomienda a Moisés, ve y habla y di esto, yo soy Yahweh, ve y haz esto. El original hebreo, y allí en los rollos del Targumín, Ónkelos, da a entender que cuando Yahweh le dice a Moisés, yo soy Yahweh, le está diciendo
yo soy Yahweh, tengo todo el poder para enviarte y hacer cumplir lo que te he mandado. Y la mente que tenemos muchas veces los creyentes, la mente atada, nuestra mente cuando está atada, no nos permite ver esto. Yo soy Yahweh y tengo todo el poder, ¿o no? Yo soy Yahweh y tengo todo el poder de enviarte y que se cumpla todo lo que te he dicho. No tengas temor, porque Yahweh va a cumplir todo lo que ha dicho en tu vida. Porque Él tiene el poder de cumplir todo lo que te ha dicho. El temor no es de Dios, ya lo hablamos. El temor es del enemigo. Y cada uno de ustedes sabe, muy dentro suyo, para qué Yahweh lo llamó. ¿Cuál es la tarea que Yahweh le encomendó en este mundo? Y por eso que en esta palabra tengo para decirte esto de parte de Dios. El Señor te dice, yo soy Yahweh. Yo tengo todo el poder para enviarte y cumplir todo lo que te he dicho que hagas. Solo atrévete, solo avanza. No hay nadie, no hay una sola persona en esta tierra que se pueda levantar en contra de Dios. Y, para cerrar, quiero decirte esto. Dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. En las primeras 5 plagas, Faraón demostró su verdadero corazón. Dios le dijo que deje ir al pueblo y le permitió que Faraón diga no. ¿O sí? Faraón dijo que no. Y cuando Dios vio el corazón de Faraón, que era un corazón perverso, Dios mismo endureció el corazón de Faraón y no permitió que a partir de ese momento Faraón pueda tener libertad para decir, sí, me arrepiento. Eso dice la Escritura. Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón soportó las plagas porque no podía arrepentirse. Y he estado pensando en esto, y orado, y he escuchado también a otros eruditos hablar del asunto. Y Yahweh me dijo que hay personas, en su escritura lo dice, yo te he puesto Faraón para mostrar mi poder. Hay personas que son canales, simples canales, para que Dios se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste. ¿Podemos llamarlo injusto o no? Yo no me atrevería a decirle injusto algo que Dios haga. Y con esto quiero decirte que muchas veces Dios utiliza a personas para demostrar su poder. Quizás haya personas que se puedan levantar en contra tuyo. Y Dios va a salir a tu respaldo porque ellos son un canal de Dios para el respaldo sobre tu vida. Miren, Dios no juega. Los que jugamos somos nosotros. Dios no miente, los que mentimos somos nosotros. Dios no se arrepiente, los que nos arrepentimos somos nosotros. Dios no pierde el tiempo, los que perdemos el tiempo somos nosotros. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Libres del pecado. Esta llave te puede llevar muy lejos. Aquellos que
bueno, que quieren trabajar en el servicio de la casa de Dios, si sos libre, verdaderamente libre, si clamás a Dios en esos momentos de angustia y tristeza que tenés, es porque algo tiene que liberarte el Señor. Dios te va a liberar, Yahweh te va a liberar, Yeshua te va a liberar, porque Él no deja sin respuesta. Y viene el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque cuando somos libres, lo que queremos, las consecuencias de la obediencia vienen sobre nuestras vidas. Nos afligimos tanto y la aflicción viene de lo básico, de lo que le pasó al pueblo de Dios. La aflicción viene de lo básico. La aflicción mundana viene de lo básico. El enemigo nos oprime y nos afligimos, pero debemos ser libres. Cuando Jesús nos libera, viene todo lo que nosotros deseamos. Libres para servir a Dios. Es tan importante el poder de la libertad. Quiero hacer una oración por ustedes. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ¿no? Se me había cortado aquí, no sé qué toqué, se me cortó la Disculpen, ahora sí. Ahora sí, disculpen, hermanos. No sé qué toqué. Listo. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Yeshua, oro, mi Dios, por la vida de cada uno de los presentes.